Our subject this morning is Paul's Nuestro use tema en of esta mañana persuasion. es Pablo usa la persuasión. Y este es un tema muy importante y cubre los versículos que vamos a mirar en este capítulo. Bueno, de Filipi, incluyendo los otros viajes que Pablo y Silas tuvieron, ellos continuaron su viaje. Lucas y Timoteo se quedaron en Filipos. La última indicación de que Lucas estaba con ellos está en el versículo 17 del capítulo 16. Está siguiendo a Pablo y a nosotros. Después de esto, Lucas se va a otro lugar, tal vez a Troas, pero él está ministrando en otro lugar. Sin duda él se quedó en Filipos hasta que Pablo sería liberado de la prisión. Y después no vemos nada más de él. Hasta algunos versículos o capítulos adelante en el capítulo 20. Y después él volvió con el apóstol Pablo, después se volvió a ir, volvió con el apóstol Pablo, y ahora encontramos a este grupo en el versículo 1. Eso es Silas y Pablo que se dirigen hacia Tesalónica. Y notarás en el versículo 1, donde había una sinagoga de los judíos. Desde Filipos fueron como unas 30 millas hasta Anfípolis. No había sinagoga en ese lugar. Y continuaron. Ellos estaban en una calle romana. Otras 30 millas hasta Polonia. Tampoco había sinagogas ahí. Tal vez tomaron unos refrigerios ahí. Continuaron. Y luego otras 36 millas hasta Tesalónica. Y ahí es donde se quedarían. Y ahí en el versículo 2 leemos: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, a la sinagoga, y por 3 días de reposo, eso sería como 2 semanas o 2 a 3 semanas, discutió o razonó con ellos de las escrituras. En la versión 1960 no dice de las escrituras, pero la versión 1909 sí indica de las escrituras, así como la versión autorizada en inglés. Entonces estamos hablando de cómo es que Pablo usa la persuasión, pero hablaremos de esto en un momento. Y durante estas 2 o 3 semanas, Pablo sería invitado a hablar en la sinagoga, que sería una sinagoga grande, creemos, y ahí él, un maestro eminente, que él era importante antes entre los judíos, sería un clero muy importante en Jerusalén, y naturalmente Pablo y Silas serían invitados a hablar en la sinagoga. Y él fue primero a esta sinagoga. Esta era la costumbre de Pablo. Él siempre se dirigía a los judíos primero. A veces él pasaba por pueblos donde no había comunidades judías, aunque él era un apóstol a los gentiles. Y él, lo que hacía él, se ubicaba en lugares o se quedaba en lugares donde había un núcleo de judíos, un lugar de oración de los judíos o tal vez una sinagoga. Pero ¿por qué Pablo, que es apóstol a los gentiles, haría eso? Bueno, pues porque había un principio, que él se debía primero a los judíos. Pero no fue solamente este principio, sino que entre los judíos habría siempre algunos creyentes verdaderos. Aunque entre los judíos en ese tiempo no parecía que hubieran muchos creyentes verdaderos, pero habrían algunos. Y ellos tenían que ser cosechados primero. Ellos eran personas que, aunque pertenecían a la iglesia judía que había perdido el camino y no enseñaban la gracia de Dios, la misericordia de Dios en los tiempos del apóstol y el tiempo del Señor Jesucristo, pero con todo, habrían aún aquellos judíos que leerían las Escrituras, que creían las promesas de Dios, que entendían el significado de los sacrificios, que el Salvador un día vendría, que Dios trataría con el pecado, y entonces que ellos debían confiar en la misericordia de Dios como había sido prometida en el Antiguo Testamento, y así ellos se arrepentirían de sus pecados y serían convertidos por el poder del Espíritu Santo y caminarían con Dios.
Pero estos judíos necesitaban ser actualizados. Necesitaban saber que Cristo, el Salvador, había venido. Ellos tenían que conocer acerca de su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Ellos necesitaban que su fe sea aferrada no solamente a la misericordia de Dios, que Dios obraría y lograría, sino también aferrarse al Salvador, quien había cumplido todas las promesas. Entonces habría una minoría en estas sinagogas de creyentes verdaderos que necesitaban ser iluminados y llevados a la luz plena. Pero también había una razón tercera, práctica, por la cual Pablo iba primero a los judíos. Y era porque, aunque aquellos que no eran salvos, que eran farisaicos, orgullosos y demás, ellos, si es que fueran convertidos, si es que vendrían a Cristo Jesús, entonces ellos tendrían un montón de información de las escrituras del Antiguo Testamento. Y entonces estas escrituras del Antiguo Testamento se avivarían ante sus ojos y verían las promesas, las profecías, las doctrinas. Y ellos conocían estas cosas desde pequeños, desde la adolescencia, a lo largo de la vida. Entonces ellos progresarían rápidamente en la fe cristiana. El momento en el cual los judíos serían convertidos, ellos asimilarían rápido la enseñanza de la palabra de Dios y ellos se adaptarían a este nuevo entendimiento y a esta nueva luz. Y de ellos entonces vendrían todos los maestros principales y líderes de las iglesias en la etapa temprana de la iglesia cristiana. Entonces esto era un aspecto práctico por el cual Pablo iba a los judíos primero. Pablo en sí era un ejemplo. Sabemos que Pablo tuvo una revelación de Dios, pero con todo, muy pronto él pudo avanzar y llegar a la posición de un maestro e instructor después de su conversión, porque él tenía un entendimiento profundo de la palabra de Dios. Él había concluido erróneamente, pero una vez que fue convertido, mucho vino a la luz para él, y él entendió, él conoció las escrituras mejor. Aún él, en un estado inconverso, los judíos, aún en un estado inconverso, creían en el Dios verdadero, aunque ellos no tenían una relación verdadera con él. Ahora los gentiles, por otro lado, ellos estaban llenos de politeísmo y superstición y no entendían nada de los principios de la escritura. Y ellos entonces progresarían más lentamente en las cosas de Dios una vez que vendrían a la fe. Entonces había una razón práctica por la cual Dios ordenó las cosas de forma tal que aún el apóstol que Pablo a los gentiles que era, él primero fue a los judíos. Y luego después, dentro de unas semanas, él estaría predicando a los gentiles. Y eso lo ves esto en este segundo versículo del capítulo 17. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo y muchos días en medio, podríamos decir, discutió o razonó con ellos de las escrituras. Discutió o razonó de las escrituras. Ahora, quisiera enfatizar esto por unos momentos. Él razonó con ellos. Literalmente la palabra razonar, la palabra griega, significa él lo planteó plenamente ante ellos. Tal vez ellos no entenderían. Ellos necesitaban que se les pruebe las cosas, que les muestres en detalle que esto es exactamente lo que la Escritura enseñaba. El apóstol, cuando predicaba, él hablaba a las mentes conscientes y pensantes de la gente y les persuadía. Ahora, esto podrá parecer obvio, pero en realidad es muy importante, porque sabrás que hay muchos creyentes bíblicos en muchos lugares que piensan que la salvación es algo pasivo. Y eso es un gran error. Ellos creen muchas cosas correctas y las doctrinas de la fe, pero ellos creen que la salvación es pasiva. Y lo que quiero decir es esto, que si tú eres o vas a ser salvo, Dios lo hace nada más.
Y nosotros parpadeamos y nos damos cuenta que estamos salvos, nos damos cuenta que hemos sido convertidos. Tal vez es a medida que la predicación pasa, pero no es un asunto consciente y racional. Dios regenera el corazón de la persona por su espíritu y somos convertidos si entendemos estas cosas. Y sabemos que somos del Señor. Y como consecuencia nos arrepentimos y creemos en Él. Pero eh, es algo donde la obra esencial de la conversión es del todo interna, secreta, y nosotros somos pasivos. Dios lo hace todo. Y ahora esta doctrina apela a muchas personas. ¿Por qué? Porque pareciera dar toda la gloria a Dios. Y ellos dicen, en cuanto tú razonas con las personas como si tú tuvieras el poder de determinar su respuesta y tú apelas a sus mentes libres, entonces tú estás haciéndolo erróneamente, porque estás tomando la gloria de Dios, estás quitando la gloria de Dios y dices que nosotros tenemos parte de nuestra salvación. Nosotros tenemos parte de nuestra salvación por nuestra respuesta libre, porque se nos está persuadiendo. Por eso no es pasiva, sino es la obra de Dios y es la obra del predicador. Y no se puede hacer eso, dicen ellos. Pero este es un malentendido. Porque lo primero que te das cuenta cuando lees el libro de Hechos es que los apóstoles persuadían a la gente. Ellos trataban a la gente como si ellos fueran agentes libres. No somos agentes libres, por supuesto, pero ellos trataban a la gente como si ellos fueran. Y ellos apelaban a su mente consciente y pensante. Ellos les dirían, esta es la verdad. Si ellos estaban predicando a los judíos, ellos les dirían, ustedes han sido enseñados erróneamente que si ustedes participaban de los sacrificios y los hacían en los rituales y demás, porque ustedes hacían estas cosas, entonces Dios estaría agradado con ustedes y tú serías un hijo de Dios. Pero los predicadores les dirían, no, la salvación no es así, la salvación enseña de esta forma, que la salvación siempre ha sido un don de Dios y debes arrepentirte de tu pecado, confiar en Dios y de esa forma tu pecado sería quitado. Y Él te bendeciría y perdonaría gratuitamente, te daría unión con Él, vida. Entonces el predicador explicaría de las escrituras como si la gente pudiera entender, como si la gente pudiera responder libremente a estas cosas. Ahora, en realidad, o la realidad es que la gente no puede. Nosotros tenemos tanto prejuicio en contra de Dios, nosotros estamos tan atados a nuestro pecado, nosotros estamos juzgados al pecado y no queremos responder a Dios. Nosotros nunca escucharíamos a no ser que Dios obre. Y Él tiene que cambiar nuestra forma de pensar, tiene que inclinarnos a escuchar, tiene que abrir nuestras mentes. Él es el que hace la obra. Pero con todo, es un hecho que nosotros debemos ser persuadidos conscientemente. Así es como obra Dios. Él es el que lo hace todo. Pero la forma en la cual lo hace, como Él elige hacerlo, nos habilita a nosotros para que seamos persuadidos libremente. Entonces el predicador tiene que dirigirse a nosotros como si fuéramos agentes libres, aunque el predicador depende del Señor para someter a nuestros corazones por medio de la gracia irresistible, para poder abrir nuestra atención, hacernos entender y afectar nuestras voluntades de forma tal que nosotros respondamos de una forma positiva y veamos nuestra necesidad. Entonces, es la obra de Dios, pero es hecha de forma tal que, aunque yo parezca ser persuadido libremente, conscientemente, pero pareciera que fuera así. Y la gente dice, pero no hagas eso porque vas a quitar la obra de Dios, la salvación es pasiva, tú no debes hacer nada, pero ellos no se dan cuenta que en las Escrituras Dios obra de forma tal, de forma tal que nosotros somos persuadidos personalmente y conscientemente de la verdad,
y del razonamiento de la Escritura. Ambas cosas son verdaderas. Nosotros respondemos al razonamiento, pero secretamente, internamente, la Escritura enseña que nosotros respondemos solo porque Dios está obrando en nuestros corazones. En cierto sentido, la salvación es pasiva, porque Dios lo organiza todo. Pero en cierto sentido, nosotros conscientemente, nosotros lo que hacemos es respondemos a la salvación. Espero que esto sea claro, pero te voy a mostrar cómo estas palabras son usadas. En el versículo 2 y en el versículo 3 dice, razonando o discutió con ellos, razonó con ellos. Versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Entonces Pablo apela a ellos como si ellos pudieran responder, pero en realidad Pablo sabe que ellos solo son hechos hábiles para responder por medio de la regeneración del Espíritu Santo. Fíjate por favor al capítulo 18, versículo 4, y vas a ver cómo es que Pablo trabaja en Corintios. Y discutía o razonaba en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Acá tenemos la palabra discutía o razonaba y también la palabra persuadir. Ambos en este versículo, en el capítulo 18, versículo 4. Y luego el versículo 19 del capítulo 18. Y llegó a Efesos y los dejó allí. Entrando en la sinagoga, discutía, razonaba con los judíos. Literalmente hablando, lo que estaba haciendo era explicarles. Podríamos ver también Hechos capítulo 24, versículo 25. ¿Te acuerdas del gobernador Félix que está escuchando al apóstol Pablo, que es un prisionero? Pero al disertar o razonar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete. Félix no tenía su corazón abierto por medio del Señor para escuchar. Él sería culpable de cerrar su mente y su corazón no fue abierto por el Señor y él no respondió. Pero Pablo le habló a él como si Félix fuera un agente libre. Y esto es lo que el predicador debe hacer. Y a medida que él razonó del juicio, de la justicia, en otro lugar también se utiliza otra palabra. Vuelvo al versículo 19, capítulo 19, me dice, él volvió a la sinagoga y habló por 3 meses ahí, disputando y persuadiendo. Esa es la palabra a la cual quisiera traer tu atención. Es traducida la misma palabra que razonar. Y también en Hechos capítulo 18, versículo 28. Porque, hablando de Apolos, no de Pablo, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. Esta es una palabra tremenda también. Él comprobaba totalmente, refutaba, él hablaba a las mentes racionales. Él comprobaba totalmente a los judíos y públicamente, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y esta palabra también es usada en la carta de Pablo a Titos, que les dice él que hagan lo mismo. Volvamos al versículo 17 de Hechos entonces, versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Él está convenciendo a la gente acerca de la expiación, de la justificación por fe, de la gran necesidad que ellos tienen, de que ellos tienen que creer y esperar de que Dios abriría la mente de los judíos a medida que Pablo les hablaba. Ahora, la predicación moderna no persuade muy a menudo. Y aún los predicadores sanos, ellos pueden que digan, yo expando las Escrituras. Yo lo que hago es instruyo y enseño. Pero vemos que Pablo hizo esto y más aún. Él no solamente dijo, este versículo habla de esto y de lo otro, hablaré de las technicalidades y lo que el apóstol Pablo hizo,
Pero Pablo aplicaba estas cosas de una forma persuasiva. Él persuadía y resonaba con la gente. Y esto es lo que, a lo cual quisiera traer tu atención en este tiempo. Si tú persuades, habrá instrumentalidad. Dios te va a usar. Porque es la voluntad de Dios que la gente no sea convertida inconscientemente, como si el Señor les pusiera anestesia a las personas y cuando se levantan son convertidos y ya se han arrepentido de su pecado y han confiado en Él. No es la forma en la cual Dios obra. Él quiere que tú seas convertido conscientemente, que seas parado en tu camino y que pienses y que Él te traiga al convencimiento, de forma tal que tú pienses y seas persuadido por el razonamiento del predicador y tú anheles tenerlo y acercarte a Él. Entonces, todo esto se debe a la regeneración interna. Pero Dios quiere que experimentes eso, de forma tal que tú genuinamente y sinceramente te abraces la salvación. Entonces tú ves que Pablo y Silas razonaban. Y el versículo 3 nos da una idea de los temas que fueron predicados a la gente en Tesalónica, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Necesario, por dos razones. Primero, porque no hay otro camino a la salvación. Pablo ya explicó esto, que Cristo necesita padecer. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Explicar que aún Dios no puede perdonar simplemente el pecado. El pecado debe ser castigado. Debe ser limpiado del universo moral de Dios por medio del castigo. ¿Cómo es que Dios entonces perdonaría? Porque si Él nos castiga por nuestros pecados, estaremos perdidos por toda la eternidad y ese castigo tiene que durar por toda la eternidad, porque es grande nuestra nuestra rebeldía contra Él.